solamente de ti. Oramos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hace unas semanas que comenzamos con el libro de los Romanos, pero justo cuando comenzamos nos tocó, ¿no es cierto?, celebrar Navidad, Año Nuevo, de manera que dejamos el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, para traer predicaciones acorde con la fecha que estábamos celebrando. Hoy volvemos a la epístola a los Romanos a estudiarla una vez más, a retomar el estudio. En el primer capítulo habíamos visto la ira de Dios contra la humanidad por haber cambiado la gloria incorruptible de Dios. Y estuvimos hablando de la necesidad del evangelio, de la verdad del Señor, para poder sanar a este mundo tan caído. El pastor Guillermo hablaba de la necesidad de la luz, donde hay oscuridad, donde hay tanta tiniebla. Y así estuvimos, ¿no es cierto?, viendo este capítulo. Hoy comenzamos con el capítulo 2 de Romanos. Estamos viviendo en una época en la que estamos acostumbrados a excusarnos por todo, a encontrar una razón que defienda nuestro incumplimiento a compromisos adquiridos. Se justifica de un modo o de otro la desobediencia, la falta de respeto, la falta de amor, la deshonestidad, la infidelidad, etcétera, etcétera. Todos, o más bien dicho, todas estas conductas son pecado delante de Dios. Pero es muy interesante también ver que estamos viviendo en un tiempo donde es muy fácil juzgar, donde es muy fácil criticar a los demás por todas estas cosas que hemos pronunciado hace unos segundos, sin ponernos a pensar que con todo esto, también nosotros, los que juzgamos, ofendemos a Dios. Pues debemos que recordar que Él nos ha mandado a que no juzguemos a nadie. Lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos actuando peor que a quienes nosotros mismos estamos juzgando. Miren, yo sé que hay veces que sentimos cólera. Sentimos cólera y tal vez justificada por el pecado de alguien. Pero debemos de tomarnos un tiempo y pensar, tener mucho cuidado, qué es lo que vamos a decir. Debemos de hablar del pecado, debemos de hablar contra el pecado, pero lo tenemos que hacer con humildad. Debemos de hacerlo con un espíritu de amor, con un espíritu de restauración y no de condenación o de crítica. A menudo los pecados que vemos con más claridad en otras personas son los que tienen raíces en nosotros mismos. El apóstol Pablo dice que esta gente sabe la diferencia entre el bien y el mal. De otra forma, no se atreverían a juzgar.
Muchas veces tratamos de eludir el hecho de que somos culpables de las mismas cosas de las que acusamos a otros. Y somos mandados de hacer para encontrar una excusa. Por ejemplo, hay personas que traicionan. Nosotros simplemente estamos protegiendo nuestros derechos. Hay personas que mienten, pero nuestras mentiras son mentiras piadosas. Yo todavía no encuentro esta frase en la Biblia. Mentir es pecado, no hay mentira piadosa. Pablo dice también sobre esta gente que son culpables porque están haciendo lo mismo que los demás y que un día todos vamos a ser juzgados. Romanos 14, 10 al 12 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora sí, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Romanos 2 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16. Romanos 2, del 1 al 16. Y la palabra del Señor dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16 y último: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Palabra del Señor. Todos los pecados son de igual ofensa ante Dios. Todos, absolutamente. Todos los pecados son de igual ofensa ante Dios. Mateo 5, versículos 21 al 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Asesinar es un pecado terrible, pero la cólera, la ira, es un gran pecado también porque viola el mandato de amar. La ira en este caso se refiere a la amargura, a esa amargura creciente en contra de alguna persona. Es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida del dominio propio. Y cuando se pierde el dominio propio, se puede conducir a la violencia, al daño emocional, a una tensión mental creciente, con resultados destructivos. Los mismos fariseos, cuando escuchaban al Señor, ya estaban enojados, sentían ira. Después vamos a ver a estos mismos fariseos cómo estaban planeando cómo deshacerse del Señor, cómo matarlo. Mateo 5, 27, 28 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ante los ojos de Dios, el pecado es una cuestión del corazón y de la mente. Y no solamente un acto. El pensamiento y el deseo hacen a una persona tan culpable como si hubiera cometido el acto mismo. Y aquí Pablo nos está diciendo en Romanos 2:3 que muchos condenan el pecado de otro, es decir, juzgan, lo critican, pero niegan el suyo propio. Se excusan porque piensan que los pecados que, por ejemplo, escuchamos y vimos en el capítulo 1 de los versículos 28 adelante, no sé si ustedes se acuerdan, que habla de avaricia, injusticia, fornicación, homicidio y varias otras cosas. Entonces, estas personas creen que esos pecados son peor que los que ellos cometen. Este puede ser un argumento para el hombre, pero es un pensamiento muy distinto, pero muy distinto a la verdad que Dios utilizará cuando nos juzgue. El error de estas personas y también a veces de nosotros mismos radica en comparar tu pecado, mi pecado, con el de los demás. Pero lo que no podemos hacer es comparar la santidad de Dios. Eso es imposible. Pablo dice que tú, que juzgas, te condenas a ti mismo porque tú haces lo mismo. Y aquí les voy a pedir que me den la oportunidad de abrir un paréntesis y hablar un poquito del juzgar. La palabra juzgar viene del griego krino y quiere decir criticar, hallar faltas, condenar. Al juzgar a otros, estamos diciendo: yo soy justo, tú no eres justo delante de Dios. Dios me acepta a mí, a ti no te acepta. Dicho en forma sencilla, juzgar a los demás exalta el yo que tengo aquí adentro, y rebaja a las demás personas. Exalta el yo y humillo a los demás. Ante los ojos de Dios, esto es incorrecto. El pecado es llenarse de justicia personal, propia. Esto lo que me hace hacer es llenarme de orgullo y arrogancia. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seráis juzgados. Con esto cierro el paréntesis. De manera que lo Pablo está tratando de decir es:
aunque el pecado de otro te parece peor que el tuyo, estás haciendo lo mismo. Estás pecando contra Dios. La ofensa de ambos, del que está haciendo algo mal y el que está juzgando, está siendo pecado contra la misma persona, contra Dios. Por lo tanto, tu ofensa es grave. Dios no juzga con mi verdad. Él juzga con su verdad. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Dios es la verdad absoluta y no habrá ningún argumento contra esta verdad, a no ser que tengas a Cristo en tu corazón. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Segundo punto. Nadie puede escapar al juicio de Dios. Muchos cuando piensan en Dios, piensan en su bondad, piensan en su gracia, en su amor, en la paciencia de Dios para soportar largo tiempo para juzgar el pecado. Por cierto, Dios es todo esto y también mucho más. Lo que muchas veces las personas no logran ver es que todas estas cualidades de Dios no es un cheque en blanco para pecar. No está dando licencia para pecar. No está dando libertad para que todos puedan pecar. No, no es eso. Dios no pasa por alto el pecado, porque en Él no hay pecado. Todas estas cualidades del Señor, de Dios, consisten en conducir a los hombres al arrepentimiento. Si el Señor todavía no ha juzgado al mundo, es porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento, no al pecado. El hecho de que Dios quiere perdonar el pecado debiera de estimular a todas las personas que todavía aún no han recibido a Cristo Jesús y a nosotros a cambiar cosas que no están bien en nuestras vidas, que no dan gloria al nombre de Dios. A pesar de que por lo general no recibimos el castigo inmediatamente por cada pecado, el juicio de Dios es un hecho. Esto va a pasar. Esto va a suceder. No sabemos cuándo. No sabemos con exactitud cuándo será esto. Pero si usted pretende ser más hábil que Dios y cree que esto lo va a poder, ¿no es cierto?, se va a poder escapar de esto, que va a poder hacer algo, le deseo la mejor de la suerte. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y les invito a que después sigan leyendo los otros versículos. Son muy interesantes. Muchos terminan, lamentablemente, endureciendo su corazón y menosprecian a Dios, rechazando su perdón. Cuando usted esté frente a Dios, el tema de la conversación no va a ser los pecados de otras personas. Van a ser mis pecados, tus pecados. Primera de Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos.
porque no hay acepción de personas para con Dios, dice Romanos 2:11. Sea judío, sea gentil, sea un líder en la iglesia o un seguidor del Señor, o sea el hijo del pastor o de un incrédulo, no importa la cultura, no importa el linaje, no importa la clase social, Dios no hará acepción de persona. Tratará a todos de la misma manera. Dios afirma que pagará a cada uno según sus obras. Y Pablo dice que los que con paciencia y perseverancia hacen la voluntad de Dios tendrán vida eterna. Y ojo, aquí Pablo no contradice su declaración anterior en Romanos 1, 16, 17, donde dice que la salvación es solo por fe. No, las obras, las buenas obras, no nos salvan. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y la entregamos por completo, queremos agradarle a Él, queremos hacer su voluntad, que su voluntad sea hecha en nuestras vidas cada día. Y uno de los resultados de esto entonces es que no criticamos a nadie, que no condenamos a nadie. Más bien hablamos la verdad de Cristo Jesús, su evangelio, y la hablamos en amor, en perdón, en misericordia. Por lo tanto, todas las buenas obras que pueden haber en nosotros son una demostración de lo agradecido que estoy o que estamos con Dios, con el Señor, por lo que Él ha hecho por mí. Es una consecuencia las buenas obras. No es un prerequisito para obtener la gracia de Dios. Guardar la ley no puede justificarte. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Miren, la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes no conocen la palabra, quienes conocen la palabra de Dios, la palabra escrita del Señor y su ley, van a ser juzgados por ella. Quienes nunca han visto una Biblia, quienes nunca han leído la Biblia, saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Yo siempre le he contado a usted que en mi trabajo yo he tratado de hablar, una vez traté de hablar con una persona sobre la palabra del Señor y me dijo, no me hables nada, me dijo, yo quiero, no quiero saber. No quiero saber de la palabra del Señor. ¿Ok? Pero esa persona también sí sabe entre el bien y el mal. Sabe cuál es la diferencia. De manera que quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y se les va a juzgar por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas de su conciencia que le dictaban. Nuestra conciencia nos ha sido dada por Dios. Esta nos acusa cuando pecamos. Y el Espíritu Santo la utiliza para redarguir de pecado. En Romanos 9:1, fijémonos lo que dice. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Todos sabemos diferenciar
entre el bien y el mal. Aún más nosotros que conocemos la palabra de Dios, pero también las personas que nunca han leído la palabra del Dios. Saben qué es lo malo y lo saben diferenciar de lo bueno. El juicio de Dios va a ser ejecutado por Cristo y su evangelio. El juicio de Dios será ejecutado por Cristo y su evangelio. El Señor Jesús conoce tus aspectos más profundos. Él juzgará todos tus secretos, absolutamente todos. Quizás la razón por la que muchos viven juzgando a los demás sea porque alguien alguna vez dijo, quien juzga a otro es porque quiere tapar su propio pecado. Pero ante el Señor, nada está oculto. Ante el Señor, en aquel día serán juzgados todos los secretos de los hombres. Todos los secretos serán revelados. Los pensamientos y actos realizados en las tinieblas, en la oscuridad, a escondidas, en silencio, todos, porque nada hay encubierto, absolutamente nada hay encubierto para el Señor. Todo va a salir a la luz. Yo no sé si alguna vez usted ha visto algún juicio, pero está el juez y se empiezan a llamar a los testigos para saberse la verdad de la persona que están juzgando. Cuando estemos delante de Cristo Jesús, el Señor Jesús no va a necesitar testigos. Él sabe absolutamente todo. Él sabe absolutamente todo sobre lo de David González. Todo lo que yo he hecho. Así como también sabe todo lo que cada uno de ustedes han hecho. Lucas 12, 3 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Jesucristo es aquel que hará el juicio. Él es quien ha obtenido el derecho de juzgar al mundo, puesto que obedeció a la perfección a Dios Padre. Él es quien vivió una vida sin pecado, intachable. Él es quien murió por mí, por cada uno de nosotros, por el mundo entero, por los pecados del mundo, por los pecados del hombre, y resucitó, de manera que Él ha obtenido ese derecho de juzgar al mundo. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo no sé, pero yo he pensado mucho en esto. Un día voy a estar frente al Señor Jesús. Y estaré presente delante de la verdad única, delante de un juez perfecto, sin mancha. Él me va a juzgar. La primera misión de Jesucristo sobre la tierra no fue juzgar a las personas, sino mostrar
cómo encontrar la salvación y la vida eterna. Pero cuando vuelva otra vez, uno de sus principales propósitos va a ser juzgar al mundo, a las personas, según la vida que hayan tenido aquí en la tierra. Las palabras de Cristo que no quisimos aceptar y obedecer serán las que nos condenarán. Juan 14, 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos más preocupados de enfocarnos en el pecado de otros, de criticar a otros, olvidando cuál es nuestra conducta delante del Señor? Hermanos, hermanas, yo tengo la convicción, tengo esa seguridad que Cristo hará lo justo al pronunciar nuestra sentencia, asignándonos a nuestros destinos eternos. ¿Por qué tengo esta convicción? Porque yo sé que Jesús está perfectamente calificado para ser el juez perfecto. Y su palabra me lo dice. Juzgará con juicio al justo. Si quiere tomar nota, segunda de Tesalonicenses 1, 6, 9. El Señor Jesús juzgará con justo juicio. El Señor Jesús sabe nuestros actos y nuestras intenciones. Sabe nuestros actos y nuestras intenciones. Hebreos 6, 10. El Señor Jesús enfocará el juicio con perfecta compasión. Hebreos 4, 15, 16. Él está calificado para ser nuestro juez. Mi oración es que la Iglesia del Amor sienta el deseo de guardar su palabra, la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que es guardar la palabra de Dios? Es obedecer, es cumplir, es atesorar, es esforzarnos a poner en práctica sus enseñanzas en nuestros corazones, para que así sean una realidad en nuestra conducta diaria. Guardar la palabra del Señor. Que sea un tesoro, pero el tesoro más grande que tenemos. Y ese tesoro tenemos que cuidarlo, protegerlo, porque en ella encontramos la verdad, porque en ella encontramos paz, porque en ella encontramos salvación. Para concluir, 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No es suficiente, mis queridos hermanos y hermanas, parecer un cristiano. Es necesario serlo. Parecer un cristiano. Todos los domingos tomamos la Biblia y vamos a la iglesia y llegamos aquí, nos sentamos y escuchamos, cantamos y termina, nos despedimos. Y eso fue todo.
Durante el lunes a sábado no hay cristiano. Pero el domingo, hay que ir a la iglesia. Y me voy. No es suficiente con parecer un cristiano. Es necesario serlo. Hay que obedecer lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Eso nos hará mejores personas y verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Hermanos queridos, hermanas queridas, al mirar la ofensa o el pecado de otra persona, ore en su interior y examinémonos a nosotros mismos. Pida perdón si ha tenido algún espíritu juzgador hacia los demás. Muchas veces tenemos esta tendencia de criticar a las personas que están en posiciones de liderazgo, sobre todo en la política, porque no estamos de acuerdo. Y está bien. Pero el Señor nos dice que oremos por estas personas, para que estas personas puedan entregar su vida al Señor, para que de alguna manera alguien pueda presentarle al Señor. Oremos por las personas que considere que están viviendo mal. Sobre todo pidamos al Señor que nos utilice como un instrumento para ver cómo podemos ayudar a estas personas que están viviendo mal, o tal vez hermanos que están caídos. Memoricemos un verso, un versículo de los que hemos leído hoy día, esta mañana, del capítulo 2, del 1 al 16. Eso nos va a recordar qué es lo que nos está diciendo el Señor. Perdonemos a nuestros ofensores. Tengamos una misericordia especial, sobre todo si sabemos cuál es el destino de esa persona que está viviendo mal. Y en amor, en perdón, en misericordia, la misma que el Señor tuvo un día conmigo, con ustedes, hablarles de la palabra de Dios. Al que ha caído, decirle que el Señor quiere que se levante, que lo está esperando. Al que no conoce al Señor, hablarle de la salvación que hay en su palabra. Esa debería de ser nuestra conducta. Esa debe de ser nuestra forma de vivir como cristianos delante de un mundo que está tan alejado del Señor. Para que le conozcan y para que sepan que en Cristo Jesús hay salvación. Vamos a orar. Amantísimo Señor, yo te pido que en estos momentos el Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que nos perdones cuando hemos tomado el lugar tuyo, Señor, y hemos juzgado a alguien sin mirar primeramente nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos, Señor, para poder hablarle en amor a las personas que están caídas, Señor, a las personas que no te conocen. Saca, Señor, de nosotros este espíritu que podemos tener de juzgar a los demás, de criticar, de condenar, y ponnos, Señor,
un espíritu de amor, de perdón. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra podemos encontrar enseñanzas, Señor, que traen bendición a nuestras vidas, pero que también te dan gloria a ti. Bendice a la iglesia del amor, protégelas. Te pedimos por sus enfermos. Sana a cada persona que aún está sufriendo de este virus. Te ruego, Señor, que nos protejas. Te ruego, Señor, que nos dirijas. Te ruego, Señor, que nos llenes de ti durante esta semana, porque te queremos ver. Y queremos, Señor, que los demás vean en nuestro rostro el rostro de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro único y santo Salvador.